En primer lugar, muchas gracias por participar en este retiro con el que prácticamente comenzamos la visita pastoral al Arciprestazgo de Segovia. Digo prácticamente porque ya lo empezamos el jueves, que tuvimos un retiro con los sacerdotes del Arciprestazgo, también una presencia pues muy numerosa, cerca de 20 sacerdotes. Estuvimos reunidos en la Casa de Espiritualidad de los Carmelitas de San Juan de la Cruz, rezando. El origen de este retiro tiene que ver con el de sacerdotes, por eso lo digo. A los sacerdotes les presenté en el retiro un documento que escribió el Papa León antes de las Navidades, que se titula así, con motivo de los 60 años de los decretos conciliares Optatanto Cius y Presbyterorum Ordinis sobre la formación de los sacerdotes y la vida de los sacerdotes. Pues ha hecho el Papa un documento que se titula así: Una fidelidad que genera futuro. Al hacer el retiro con los sacerdotes y en el diálogo que tuvimos posteriormente, vimos que podía ser este retiro y este documento un hilo precioso para guiar la visita pastoral, y que, pues con las precisas adaptaciones, en el fondo, lo que se decía en este documento para los sacerdotes y la formación de los sacerdotes servía para todo el pueblo de Dios y la formación del pueblo de Dios, ¿no? Para consagrados, laicos, sacerdotes. Por lo tanto, bueno, pues haciendo alguna pequeña adaptación y una selección de textos, os presento estos 5 puntos que el Papa presenta en ese documento, que nos pueden servir como hilo para vivir la visita pastoral como un momento de renovación desde lo que el título expresa: una fidelidad que genera futuro. El título de primera suena un poco raro, pero yo, a medida que más lo leo, que más lo escucho, que más lo rezo, me parece un título precioso y profético. Una fidelidad. En primer lugar, quiero daros gracias por vuestra fidelidad. Si hoy la fe sigue viva en Segovia, es gracias a la fidelidad de muchos, a la fidelidad de muchísimos sacerdotes que han dado su vida en las parroquias. Algunos ya están muy mayores, a lo mejor en la casa sacerdotal o en residencias, otros muchos siguen en activo, de muchas consagradas, consagrados, que a través de los colegios, a través de las obras sociales, parroquiales, con su fidelidad ha mantenido viva la llama, a través de muchísimos laicos y seglares, pues vuestros padres, vuestros abuelos y vosotros mismos que estáis aquí presentes, que con vuestra fidelidad mantenéis viva la presencia de la fe en Segovia. Por lo tanto, creo que el punto de partida, lo decíamos el otro día a los sacerdotes, el punto de partida de la visita pastoral tiene que ser un inmenso gracias. Gracias a vosotros, gracias por estar aquí, gracias por decir que sí, gracias por haber salido de vuestra casa esta mañana, que a lo mejor habéis dejado la comida a medio hacer, que diréis, bueno, pues hoy a lo mejor a ver qué comemos, a ver qué tal. Bueno, pues gracias por haber venido, ¿no? Gracias por vuestra respuesta de hoy, que en el fondo significa vuestra respuesta de cada día. Esta fidelidad muchas veces la vivimos como de una forma un poco pesimista, que es, bueno, sí, somos fieles, pero, y en el pero es: pero hemos venido pocos, porque, hombre, tendríamos que ser muchísimos más, porque falta fulanito y menganito, ¿y cuántos han venido de esta parroquia? ¿Y cuántos no sé qué? ¿No? Y esto como que ya nos parece que mancha un poco esa fidelidad. Y luego decimos, sí, fidelidad, pero ¿para qué? ¿Qué fruto va a dejar nuestra fidelidad? Pues sí, fidelidad, pero lo que tantas veces va a salir a lo largo de la visita, ¿verdad? Pero no tenemos recambio, pues nos faltan catequistas, ¿dónde están los jóvenes? Bueno, pues todas estas cosas que a veces decimos, ¿verdad? Qué bonita es la perspectiva del Papa, una fidelidad que genera futuro. Este es el punto de partida, ser conscientes de que nuestra fidelidad genera futuro, como veremos, no por nosotros mismos, no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Dios a nosotros. Nuestra fidelidad y el agradecimiento a vosotros por vuestra fidelidad es un agradecimiento a Dios. Gracias a Dios que es fiel a nosotros y que no deja de llamar y que no deja de convocar y que no deja de mover, que no deja de entregarse a nosotros, que le acogemos como respuesta. Por lo tanto, ciertamente, tengamos conciencia de que la fidelidad genera futuro.
La fidelidad de Dios, en primer lugar, y vuestra fidelidad, que acoge la fidelidad de Dios, la hace carne en un momento concreto, en unos lugares concretos, a través de vuestras parroquias, y esta genera y generará futuro. Por lo tanto, el tono de la visita pastoral quiere ser, en primer lugar, un tono de una grandísima esperanza que se fundamenta en la fidelidad de Dios y en vuestra propia fidelidad, que se convierte, como veremos, en misión y en llamada para otros. El Papa fija 5 puntos en torno a esta fidelidad, cómo esta fidelidad va a generar futuro, y el Papa da 5 pasos que nos irán guiando para ver cómo nuestra fidelidad, la fidelidad de cada uno de nosotros y la fidelidad como pueblo de Dios, como comunidades parroquiales, va a ir generando el futuro. En primer lugar, la fidelidad y el servicio, porque la fidelidad es una fidelidad de la que brota el servicio que cada uno de vosotros, de una u otra forma, realizáis en la vida de la parroquia. En cada título, esto es más de cosecha propia, he ido poniendo un pasaje del Evangelio, una breve cita del Evangelio que nos ayuda a descubrir dónde está el núcleo de ese primer punto, ¿no?, de cada uno de los puntos. Fidelidad y servicio, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice el Papa que el origen de esta fidelidad es volver una y otra vez la memoria a nuestro encuentro con Jesucristo, al origen de todo. Esto no lo podemos perder. Y podemos decir, bueno, otra vez con esto, sí. Es que tiene que ser continuo. Continuamente tenemos que estar volviendo, haciendo memoria de el origen de todo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué fidelidad? ¿Y fidelidad a qué? Fidelidad a una llamada, fidelidad a la fidelidad de Dios, que no ha dejado de llamar y que me ha llamado. Por lo tanto, vocación, y aquí podríamos poner vocación sacerdotal, vocación consagrada, vocación laical en el mundo, familias, célibes, no significa constricción por parte del Señor. El Señor no viene a nuestra vida a fastidiarnos la vida. Como decir, bueno, voy a ver a quién fastidio y a quién le llamo para hacerle la vida un poquito más difícil, ¿verdad? Vocación no significa constricción, sino propuesta amorosa de un proyecto de salvación y libertad para la propia existencia. Qué bonito es si recordamos esto, ya solamente con que esta mañana recordáramos esto cada uno de nosotros, que para mí ser cristiano no es, vaya, me ha tocado la lotería, cómo me gustaría no ser cristiano, cómo me gustaría vivir como estos que viven despreocupados ahí. Pues vaya, pobres de nosotros si pensáramos esto, ¿no? Me ha tocado la mala. No significa esto, sino es una propuesta amorosa de un proyecto de salvación y de libertad que descubrimos por la gracia de Dios, es decir, por la iniciativa de Dios, que ha sucedido en alguno y en muchos momentos de nuestra vida, porque en momentos de encuentro con el Señor no tenemos uno, entiendo, podemos tener algunos a lo mejor más vivos, cada uno según su historia, podría salir aquí y contarla, pero normalmente tenemos muchos momentos de encuentro con el Señor donde reconocemos que Él es el centro de nuestra vida. Y esto cambia todo. Mi vida gira a través de Él. Venid en pos de mí. Este es el núcleo de la llamada. Haced discípulos, ¿verdad? Sed discípulos de Jesucristo. Yo os haré pescadores de hombres. De esta llamada nace un servicio, nace una respuesta que tiene que ver con la llamada, porque ¿qué es lo que hace el Señor? Nos asocia a su propia misión. Lo más precioso es que Dios ha querido asociarnos, a cada uno de nosotros, a nuestra propia misión, a su propia misión. Por lo tanto, lo primero será custodiar y hacer crecer esta vocación, entendida como respuesta a esta primera llamada, en un camino constante de conversión y renovada fidelidad. La fidelidad nunca la damos por hecho, continuamente tenemos que estar volviéndonos a Él. La conversión es volvernos a esa primera llamada y renovar la fidelidad, renovar la respuesta, ¿no?, que nos lleva a cuidarnos los unos de los otros. Ahora profundizaremos más en eso en el segundo punto. Por lo tanto, esta dinámica nos
abraza en nuestra frágil humanidad. No tenemos que ser perfectos. Muchas veces ponemos nuestra fragilidad como un límite, como un claro, pero es que yo no sé mucho, pues yo no tengo tiempo, pues yo soy muy pobre, pues yo no... Bueno, esto, si leemos las vocaciones en la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que este es un elemento que está en todas las vocaciones. Lo primero que hace el llamado es decir, yo no merezco esto, yo no puedo, yo no sé, yo no... Pero es Dios quien actúa, ¿no? Por lo tanto, abraza nuestra frágil humanidad sanándola de la raíz del pecado, que es el narcisismo y el egocentrismo. Esta es la raíz del pecado, el hombre vuelto a sí mismo, con palabras de San Agustín, ¿no? El que se mira a sí mismo y se enroca y no vive la vida en relación. Bien, pues este sería el primer punto que os invito a renovar hoy y que iremos renovando a lo largo de la visita pastoral, la fidelidad y el servicio. En cada pasaje os he puesto luego unas preguntas que os pueden ayudar un poco a reflexionar, ¿no? Podemos recordar en nuestra historia personal momentos de verdadero encuentro con el Señor. Pues recordemos algún momento a lo largo de mi historia. A lo mejor para uno es pues hace muchos años, cuando yo era niño, me acuerdo cuando hice la primera comunión. Qué momento tan vivo, ¿no? Pues recuérdalo. O recuerdo pues cuando oía a aquel sacerdote, o recuerdo aquel retiro que fui, o recuerdo pues hace unos años, a lo mejor en una enfermedad, o con motivo de un fallecimiento, que tuve un momento donde vi que el Señor estaba ahí, ¿verdad? Encuentros con el Señor verdaderos, que van jalonando nuestra vida, ¿no? Pues primer paso, recordémoslos, ¿no? Y luego pensemos, ¿no? Reflexionemos, la relación con Jesucristo, la vida cristiana, ¿me resulta opresiva o me resulta liberadora? De verdad, ser cristiano, como diría un joven, ¿ser cristiano te renta? ¿Ser cristiano te merece la pena? ¿Ser cristiano es liberador para ti? ¿O al final lo vives como una carga opresiva de la que te gustaría librarte? ¿Cómo puedo, por lo tanto, custodiar y hacer crecer mi vocación particular, ¿no? ¿Qué necesito para esto? Bien. El segundo punto, fidelidad y fraternidad. Dice el Evangelio según San Mateo que Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él. La fraternidad, por lo tanto, antes que ser una tarea, antes que ser algo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que cuidar la fraternidad, hacer la fraternidad entre nosotros, hacernos hermanos, antes que esto es un don. Él constituyó 12 y después llamó a más discípulos, constituyó un pueblo. Dios reunió un pueblo. Tenemos que reconocer este don que nos precede. Me parece que este es un momento para dar gracias por la Iglesia. Qué bonita es la Iglesia. Qué bonito tener hermanos. Qué bonito tener un pueblo que me antecede, que estaba antes que yo, y al que yo, bien por mis padres en el bautismo, a través de la iniciación cristiana, o bien en algún momento posterior de mi vida, me he sentido incorporado a un pueblo que ya existía, a una fraternidad que ya existía, ¿verdad? Ninguno de nosotros es el hermano mayor. El hermano mayor es Jesucristo. Todos nosotros tenemos la experiencia de ser hermanos pequeños. ¿Qué es el hermano? Yo soy hermano mayor, entonces no tengo humanamente esa experiencia de ser hermano pequeño, ¿verdad? Pero el hermano pequeño llega a una familia que ya está constituida, ¿verdad? Tiene hermanos mayores, ¿verdad? Que le acompañan, que le guían, o vamos a decir hermano mediano, porque luego vendrán otros hermanos a los que yo también tengo que acoger y acompañar. Qué bonito que en nuestras parroquias tuviéramos esta conciencia de familia, en el que cada uno de nosotros, todos somos hermanos medianos. Solo hay un hermano mayor, Jesucristo, que es el que primero, el primogénito, ¿verdad? Y luego hay muchos hermanos menores que están llamados a seguir viniendo y a seguirles incorporando. Y somos muchos hermanos medianos, ¿verdad? Que hemos sido incorporados a una familia que ya existía, llamados a vivir la fraternidad y a acoger a otros, ¿no? Por lo tanto, vivir esto es superar la tentación de nuevo del individualismo, que se compagina mal con la acción misionera y evangelizadora, que ahora pasaremos a ella. Es necesario vivir la fraternidad, porque la misión nace de la comunión. Lo que nosotros, esto es algo que yo he experimentado siempre muy vivamente desde el seminario, lo que yo anuncio es la experiencia de una comunión, la experiencia de la Iglesia, es lo que yo anuncio, la experiencia de Jesucristo, sí, pero de Jesucristo que me ha conducido a la Iglesia, que me ha introducido en un cuerpo de hermanos, donde yo invito a otros
a este cuerpo de hermanos, a esta familia en la que conocen al hermano mayor, Jesucristo, el primogénito, ¿verdad?, que nos conduce, que nos da vida, que nos salva. Por lo tanto, la misión nace de la experiencia de la comunión y la fraternidad. Si yo no tengo en mi parroquia una experiencia viva de comunión, ¿por qué le voy a decir a otro que venga a mi parroquia? Ahora, si yo en mi parroquia tengo una experiencia viva de comunión, donde yo el domingo cuando participo en la Eucaristía, cuando estoy en un grupo o en otro, pues evidentemente pues me atrevo a decirle a un amigo, ven. ¿Por qué? Porque veo que le van a acoger. Si yo no me siento muy acogido, no le voy a decir a un amigo que venga o a alguien que conozco para que tampoco le acojan, ¿verdad? Por lo tanto, fraternidades y fraternidades abiertas. Os pregunto ahí, ¿verdad?, para este pasaje, ¿experimento en la parroquia, en la iglesia, una verdadera fraternidad? ¿Percibo en mí la tentación del individualismo? Mira, para mí la vida de la iglesia es venir a misa el domingo o a diario, sentarme en una esquinita, que nadie me moleste así mucho, en mi sitio a ser posible, que le tengo ya ahí calentito y colocado, porque ya veo desde aquí, oigo, sé que este es mi espacio así mío, que lo he ido haciendo mío, ¿verdad? Entonces yo me siento aquí, vengo a la misa, muy bien, luego salgo, si es posible, antes de que nos despida el sacerdote, no vaya a ser que luego a la salida me encuentre con alguien y tenga que saludarle o esto, con lo cual, antes de que el cura podéis ir en paz, ya estoy saliendo corriendo, a ver si al cura se le va a ocurrir salir a la puerta, hablar conmigo y pedirme algo. Entonces tengo que salir ahí rápido, bueno, perdonad que caricaturice un poco, ¿verdad? Y yo hago lo mío y me voy. Tengo esta tentación del individualismo. ¿Qué podemos hacer? Tentación que las tenemos todos, ¿eh? Yo soy el primero que percibo en mí la tentación del individualismo, del egocentrismo. ¿Qué podemos hacer para que entre todos acojamos la fraternidad que Dios nos ha regalado en su Hijo? Pues ¿qué podemos hacer? A lo mejor esta es una pregunta para la visita pastoral que nos vayamos haciendo. ¿Cómo podemos hacer de nuestra parroquia una fraternidad abierta de hermanos medianos? Que miremos al hermano mayor todos juntos y que seamos hijos en el Hijo, hijos adoptivos en Cristo, y que a la vez seamos abiertos a otros hermanos pequeños que lleguen. Tercer punto, este pueblo de Dios que camina unido, ¿no? El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Es un poco lo que os decía de la comunión. Pero una comunión a la que el aspecto de la sinodalidad le da un paso más. A mí me gusta mucho el subtítulo del sínodo sobre la sinodalidad, que es comunión, participación y misión. Yo pienso muchas veces el núcleo, la clave, está en la participación. Comunión, nos queremos mucho. Misión, queremos llevar el Evangelio a los demás. Pero la clave de que esto sea real es la participación. Aquí es donde está, podríamos decir, donde tocamos hueso, donde está la piedra de toque. ¿Cómo participamos realmente? De tal manera que la comunión se hace carne y que participamos realmente en la misión de la Iglesia. Como veremos, cada uno conforme a sus posibilidades, conforme a sus capacidades, conforme a su tiempo, conforme a como sea, ¿no? Bien. Muchas veces en este proceso sinodal, ¿no?, a veces se ha comentado, ¿verdad?, se ha percibido, y el Papa lo recoge en este documento, entre los sacerdotes como una especie de amenaza, ¿verdad?, como un riesgo, que parece que dónde va a quedar el sacerdocio, bueno, pues si ahora todos hacemos todo, pues entonces el sacerdote, ¿dónde está? Y dice él, no, el ministerio sacerdotal no pierde nada de su importancia y su actualidad, sino que con el contrario, esto me parece clave para el sacerdote y para los laicos, podrá centrarse más en sus tareas propias y específicas. ¿Cuáles son las tareas propias y específicas del sacerdote? Y esto trasladado a la parroquia. ¿Cómo ayudamos entre todos a que el sacerdote viva su tarea propia y específica? De nuevo caricaturizo. ¿Es la tarea propia y específica del sacerdote contar la colecta? Hombre, pues no. Pues si el sacerdote dedica un tiempo importante a contar la colecta, oye, a lo mejor esto lo puede hacer otro, ¿verdad? ¿Es tarea del sacerdote hacerlo todo? Dice el Papa con una expresión, comentábamos el otro día los sacerdotes, que a mí me parece muy atrevida, ¿verdad? Es necesario que el ministerio del presbítero supere el modelo de liderazgo exclusivo, que determina la centralización de la vida pastoral y la carga de todas las responsabilidades confiadas solo a él. Y subrayo todas las dos palabras, todas y solo. Este es el extremo, ¿verdad? A lo mejor no llegamos a esto, pero ¿cuántas veces los sacerdotes, y aquí
entendedme, perdonadme que sea un poco claro, aquí a veces hay tentación de los sacerdotes, pero también tentación de los laicos y de los consagrados, ¿verdad? Los consagrados menos porque participáis, me parece, mucho más en la vida de la Iglesia. A veces que le decida el sacerdote, que lo haga todo el sacerdote. Y cuando el sacerdote a veces llama a alguien a que participe en algún ministerio en la vida de la parroquia, lo que se encuentra muchas veces es resistencias, dificultades, que son reales, pero que al final muchas veces genera desaliento a los sacerdotes. Yo le digo al sacerdote que uno de sus principales ministerios del sacerdote, ¿verdad?, cuando dice sus tareas propias y específicas, pues una tarea propia es el ministerio de la llamada de teléfono. Coger el teléfono y decirle a alguien, oye, necesito ayuda. Esto es lo principal, ¿no? En el fondo, si nos damos cuenta, Jesús, gran parte de su ministerio consistió en llamar a personas. Algunos le dijeron que sí, otros le dijeron que no. Bueno, pues ya está. Esto él lo viviría pues como lo viviría, no lo sé. Nosotros también lo tenemos que vivir. Pero yo veo que parte del ministerio, y el obispo, que su ministerio es un ministerio muy de la llamada, llama al sacerdote, mira, te necesito en esta otra parroquia, necesito que cubras esta necesidad, llamar también a laicos, necesito que, no por mí, no es que yo lo necesite, sino porque yo percibo la necesidad en el pueblo de Dios y en la evangelización, y yo no lo puedo hacer todo. Por lo tanto, necesito la colaboración de los sacerdotes, principales colaboradores, de los consagrados y de los laicos. Pues que nosotros todos seamos conscientes de este ministerio de la llamada, ¿no? El sacerdote para llamar, los laicos para responder, los consagrados, pero también para invitar, para animar, para ayudarnos. No es, vaya, te ha caído otro marrón, vaya, pobrecito. A veces nos ayudamos muy poco. Vaya, te ha caído esto, pues ya verás. Bueno, que no, pues hoy a mí, mañana a ti. Entre todos tenemos que ir haciéndolo, ¿verdad? Que no nos tomemos posesión de los cargos o de las responsabilidades, ¿verdad? Bueno, sino que vayamos rotando, vayamos dando relevos, ayudándonos, ¿verdad? Oye, pues como en una carrera de relevos, ¿dónde? Pues nos vamos ayudando unos a otros a llevar la carga, que ciertamente es una carga, ¿verdad? Una carga preciosa. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera, ¿verdad? Pero la carga del ministerio pastoral de la evangelización. Os pregunto ahí, ¿me encuentro disponible para participar en la vida y misión de la Iglesia de una forma activa? ¿Estoy abierto a la llamada que puedo recibir de la Iglesia una mayor participación? Pero también me abro a explorar formas nuevas de participación que a lo mejor al sacerdote no se le han ocurrido, o al consejo de pastoral, o a la gente que está más a lo mejor en el núcleo un poco más de la parroquia, ¿no? Y por lo tanto explorando también otras formas de servicio y ministerio en respuesta a las necesidades pastorales. Uno también puede decir al párroco, oye, pues se me ha ocurrido que aquí hay a lo mejor una necesidad que no se está cubriendo y yo la puedo hacer. Pues, y nos inventamos un ministerio en la parroquia, pues el ministerio de acompañantes de personas mayores, o el ministerio que ahora, después de la pandemia, es un ministerio que apareció en muchas parroquias y que es una pena que en muchas se ha perdido, que es el clásico ministerio del hostiario, de hostia puerta, ¿verdad? El que está en la puerta recibiendo, ¿verdad? En muchas parroquias, al principio en la pandemia, para colocar a la gente en el sitio, ¿verdad? Que como teníamos que estar todos separados y eso, pero ahora ya, como estamos otra vez a mogollón, lo hemos perdido. Pero qué bonito que a lo mejor tuviéramos en nuestras parroquias una persona que acoge a la entrada de la misa. Por supuesto lo puede hacer el sacerdote también, pero yo recuerdo cuando yo era niño, el sacerdote hacía esto. Se ponía en la puerta y iba recibiendo a la gente, el sacerdote pues tiene que hacer también otras cosas, prepararse para la Eucaristía, ¿verdad? A la salida, el sacerdote, si es ahí un poco ávido, pues sale a la puerta también para saludar a la gente, ¿verdad? Pero qué bonito que tuviéramos también un ministerio de personas que acogen en la Eucaristía Dominical y que despiden en la Eucaristía Dominical y ayudan, hacen como de red ante esa huida de la misa corriendo a casa o a los bares a tomar el aperitivo, ¿verdad? Pues que hacen un poco de red y nos ayudan a tener ahí pues un momento de diálogo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De familia, ¿verdad? Bueno, son tonterías. Durante la visita pastoral se me ocurrirán muchas cosas así que os digo, que yo voy lanzando así al aire y luego es como quien lanza semillas a ver luego qué cae. Bien, fidelidad y sinodalidad. El siguiente punto sería fidelidad y misión, ¿verdad? Esta sinodalidad, al final, el sínodo, comunión, participación y misión. La Iglesia es misionera, todo se enfoca a la misión.
La misión es la participación en la misión de Cristo, ¿verdad? Y he puesto ahí como frase, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Muchas veces nos quedamos más con la segunda parte, los trabajadores son pocos, ay, qué pena, tal, qué mal estamos, pero nos olvidamos de la primera, que es tan bonita, la mies es abundante, la mies es abundante. ¿Y qué es la mies? Pues muchos que sois de campo, ¿verdad? Oye, qué bonito tener un campo. Es que no tengo trabajadores para labrar este campo, pero hombre, date cuenta que es que el campo está lleno de mies, está lleno de fruto. Bueno, pues vamos a ver a lo que podemos llegar. Pero llegaremos a lo que llegaremos, pero alégrate porque tienes un campo lleno de mies. Peor sería decir, pues la mies es poquísima. Nada, esto no da fruto, la semilla no genera vida, ¿no? La semilla genera mucha vida y mucha sed de Dios, ¿verdad? Bueno, pues ciertamente la vocación, ya digo, de cada uno de nosotros, aquí cada uno que ponga su propia vocación, se desarrolla entre las alegrías y las fatigas de un servicio humilde a los hermanos, el que hace cada uno en la parroquia. Pues mi servicio humilde es otro ministerio que se me ocurre, perdonad las tonterías, el ministerio de la sonrisa. Me voy a dedicar a sonreír en la parroquia. Cuando hay alguien que esté así triste y eso, yo le sonrío, ¿verdad? Y le alegro un poco el día. Bueno, pues oye, igual dice, mi ministerio es muy sencillo, es el ministerio de la sonrisa. Yo voy sonriendo a la gente, animándola, sosteniéndola, ¿verdad? Ministerios escondidos, este ministerio de la oración, pues a lo mejor estas mujeres que rezáis el rosario, ¿verdad? Pues esto es muy importante, teniendo conciencia de que no lo rezamos para nosotras como devoción particular, sino que esto lo rezamos para toda la Iglesia, para toda la parroquia, ¿verdad? Es un ministerio de oración. Bueno, pues entenderlo un poco así, ¿no? Servicio humilde a los hermanos que el mundo a veces desconoce, pues a veces poco agradecidos. Ciertamente, no vivimos la misión, el ministerio para que me estén diciendo todo el día, ¡ay, qué bien lo haces, qué necesario eres! Está bien cuando nos lo dicen y está bien que a veces nos agradezcan las cosas, pero no los vivimos para eso. A menudo son servicios humildes y desconocidos, pero del que tiene el mundo una profunda sed. Y esto es, encontrar testigos creyentes y creíbles del amor de Dios. Esto es lo que estamos llamados a ser, testigos creyentes y creíbles. Subrayo las dos cosas, creyentes, que de verdad creamos en Jesucristo, que al rezar el credo lo recemos de corazón y nos conmocionemos de decir, creo que el Hijo de Dios se ha hecho carne en Jesucristo, que ha muerto, que ha resucitado, que vive, que tiene una palabra para mí y para ti, ¿verdad? Creyentes y creíbles. Creíbles no significa perfectos, creíbles no significa que no tengan pecados, que no tengan taras, que no tengan heridas, no. Creíbles significan en unidad, que van buscando una unidad de vida donde la fe toca la vida, ¿verdad? Uno de los grandes elementos de nuestro mundo de hoy es la necesidad de la unidad fe-vida, donde la fe, el encuentro con Jesucristo, configure todo lo que vivimos, ¿no? Os dirijo ahí, y esto en los laicos, mirando a los laicos, que la parroquia os ayude a vivir esto en vuestra profesión, en las actividades sociales, culturales y políticas. Es decir, vuestra vida no está para vivir la fe todos dentro de la Iglesia. No, la vida de los seglares, ahora me dirijo a los seglares, y a los que sois consagrados seculares, podríamos decir que vuestra misión está en el mundo, vuestra misión está en el mundo, en el trabajo, en el hospital, en la escuela, en la familia, vuestra misión está ahí. Ahí es donde se tiene que vivir esta unidad, esta credibilidad, este ser creyentes y creíbles. ¿Me ayuda la parroquia a esto? Yo cuando salgo el domingo de la Eucaristía, cuando participo en algún grupo de formación, esto luego tiene un reflejo que no es una eficacia, no, es un reflejo, ¿no? Es una presencia en mi trabajo, en cómo yo sonrío en mi trabajo, en cómo yo acojo en mi trabajo, en cómo yo lo vivo con pasión, en cómo yo vivo la misión de Jesucristo en mi trabajo, en mi familia, en el ámbito político, en el ámbito social. Bueno, preguntas. ¿Somos testigos creyentes y creíbles del Evangelio? ¿Escucho la sed de Jesús que late debajo de los deseos, esperanzas y frustraciones de los que están a nuestro alrededor? Qué bonito sería esto, que al mirar la sociedad no estemos todo el día quejándonos o juzgando la sociedad, sino que seamos capaces de en todo descubrir la sed de Dios, porque en todo está la sed de Dios, saber ver en todo, en cualquier evento social que ahora esté saliendo en los telediarios, y pensad todos los que están saliendo continuamente en los telediarios, ¿qué hay debajo de ese corazón que es humano,
y que toma una decisión que tiene un efecto nacional o internacional. ¿Qué hay debajo de ese corazón? Sed de vida. Sed de vida, que se desarrolla por caminos muchas veces erróneos, pero en el fondo hay sed de vida y por lo tanto sed de Dios, sed de plenitud, ¿no? ¿Soy yo capaz de reconocer esto? Bueno, a mi alrededor también. Y en quinto lugar, fidelidad y futuro. Como decíamos, una fidelidad que genera futuro. Por lo tanto, fidelidad y futuro. Y pongo ahí las palabras que Marta le dice a su hermana María en el momento de la muerte de su hermano Lázaro. Lázaro ha muerto, por lo tanto, un momento de cero futuro, ¿verdad? La muerte, momento de cero futuro. María está llorando en su casa desconsolada. Ha llegado Jesús. Jesús se ha encontrado con Marta y Marta sale corriendo y le dice a María: el Maestro está allí y te llama. Este es el elemento del futuro, que es la vocación. ¿Qué es la vocación? Es la llamada. El Señor sigue llamando. En el momento de la muerte, el Señor está ahí y te llama, y te llama. Hay una esperanza, es un signo de resurrección. La vocación siempre es un signo de resurrección. Dice el Papa, junto con la oración, la escasez de vocaciones al sacerdocio, él en esta carta se refiere al sacerdocio, pero podríamos decir en general a la participación, a la vida consagrada, bueno, podemos cambiar aquí distintas cosas, exige que todos, las vocaciones a catequistas, por ejemplo, ¿verdad?, que a veces también nos cuesta tanto, pongamos aquí lo que queramos, pero me parece clave la segunda parte de la frase. Exige que todos revisemos la capacidad generativa de las prácticas pastorales de la Iglesia. ¿Qué quiere decir con esta frase un poco tan rebuscada, pero que es clave? La capacidad generativa de las prácticas pastorales de la Iglesia. Una de nuestras dificultades es que hacemos muchas cosas, nos fijamos en el medio, pero nos hemos olvidado del fin. Pongo un ejemplo de esto con una de las cosas más clásicas que vivimos, que es la catequesis, ¿verdad? Tenemos la catequesis y años llevamos haciendo iniciación cristiana, pero nos preguntamos, ¿es generativa? ¿Y cuáles son nuestras discusiones? Nuestras discusiones es, ¿catequesis de 1 año o de 3 años? Señor obispo, ponga 3 años, porque es que esta parroquia hace 1 año y entonces se van allí todos los niños. Yo cuando estaba en Madrid decía, ¿pero qué más me da? Mi pregunta no es si tienes 1 año o 3. Mi pregunta es si estás haciendo cristianos. Si estás haciendo cristianos con 1 año, pues vamos a hacer todos 1 año, porque lo que se trata no es de que estén 3, es de hacer cristianos. Ahora, si con 1 año lo que estás haciendo es que se te llene la parroquia, venga muchísima gente, pero ahí no haces ni un cristiano, pues hombre, le diré al que hace 1 año, oye, pregúntate qué estás haciendo. Y al que hace 2 y al que hace 3. Nos tenemos que preguntar, ¿estamos generando cristianos? Nuestra preparación al matrimonio, nuestros grupos de acompañamientos de novios, ¿están generando cristianos? Nuestros grupos de formación de Biblia, nuestros grupos de vida ascendente, ¿están generando cristianos? Esto es lo que nos tenemos que preguntar, no para desanimarnos. Esta es una pregunta que haremos durante la visita pastoral y que os invito a que os hagáis. Nuestras prácticas pastorales, aquí pongamos lo que sea, la Eucaristía dominical, el rezo del rosario, la catequesis, el acompañamiento de novios, la comunión de enfermos, ¿está generando cristianos? Es decir, ¿está dando vida en 2 sentidos? Dando vida al que lo recibe y dando vida al que lo da. Porque si yo digo, mira, yo como catequista es verdad que al final está la libertad del otro y los niños se van todos y las familias se van todas, pero es que a mí esto me da la vida y yo brillo al dar catequesis, porque al dar catequesis esto me genera vida. Pues ya está, si te genera vida a ti, yo os cuento una cosa. Cuando yo preparo muchas veces los retiros, las homilías y tal, yo al final acabo diciendo, mira, con que me valga a mí es suficiente. Es decir, con que yo me vaya revitalizado de esta Eucaristía, mira, ya me vale. El resto, bueno, pues a unos les gustará, a otros no, a unos les ayudará, a otros no. Pero yo digo, hombre, al menos que me ayude a mí. Es que si no me ayuda a mí, pues mal vamos. Pues yo os invito a lo mismo. Al menos nos está generando vida lo que hacemos. Nos hace vivir más alegres, más vivos en el encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Pues revisemos esto, ¿no? Es cierto que a veces, dice el Papa, los motivos de esta crisis son diversos, contexto sociocultural, etcétera. Dice, pero tengamos el valor de hacer propuestas fuertes y liberadoras. Volvemos al principio. La vocación cristiana es un encuentro de amor liberador. Por lo tanto, hagamos propuestas verdaderas que nos lleven a Jesucristo y que liberen al hombre, que el hombre las experimente como liberación, ¿verdad?
A veces pues hay que dar un poco palos de ciego, hay que probar una cosa, otra, venga, vamos por aquí, pero revisamos, esto da fruto, pues sigamos haciéndolo, mirarnos unos a otros, ¿verdad? Yo digo, en la Iglesia nada tiene copyright, todo es copiable. ¿Por qué? Porque todo viene del Espíritu Santo. Como el copyright lo tiene el Espíritu Santo, Él ha abierto el copyright. Por lo tanto, que una parroquia hace una cosa, pues yo lo copio bien, le pongo el nombre, tal, no sé qué, hombre, le doy las gracias al otro, a quien se lo he cogido, gracias por la idea, qué cosa tan buena, y la adapto a mi realidad, y ya está. Si de lo que se trata es de evangelizar, no de... Es que a veces nos fijamos demasiado en el medio, y nos olvidamos del fin, que es evangelizar, generar cristianos, ¿no? Propuestas fuertes y liberadores, donde crezcan los ambientes y las formas de pastoral impregnadas del Evangelio, ¿no? Este texto, leedlo despacio, ¿no? Donde puedan manifestarse y madurar las vocaciones a la entrega total de sí. Y esta entrega total de sí en el sacerdocio, en la vida consagrada, en el matrimonio y en el celibato laical. También vidas laicales de bautizado, ¿verdad?, seglares, pero que viven entregados totalmente al Señor. Toda la vida cristiana ha de ser una vida totalmente entregada. Esto de la entrega total de sí no es, ya está hablando de los curas y las monjas, esto no va para mí. No, la entrega total de sí hemos de vivirla todos. Esto está en el bautismo, con la certeza de que el Señor nunca deja de llamar. Dice, es necesario tener siempre la perspectiva vocacional en todos los ámbitos pastorales. Dice en particular en los juveniles, ¿por qué? Porque el momento de la juventud es un momento especialmente vivo, ¿verdad?, para escuchar esta llamada, pero en todos los momentos se ha de escuchar esta llamada, y familiares, porque la familia es el espacio donde se vive la vocación y se genera la vocación porque se genera la vida cristiana. Recordémoslo, no hay futuro sin el cuidado de todas, subrayo, todas las vocaciones, sacerdotal, consagrada, matrimonial y célibe en el mundo. Todas las vocaciones han de ser cuidadas. Todos tenemos una vocación y estamos llamados a vivirla. Y os propongo ahí como preguntas, ¿revisamos de forma constructiva y propositiva la capacidad generativa de las prácticas pastorales en nuestras parroquias? Pues es algo que podremos hablar. Ya digo, bueno, pues yo a veces pues tengo mis ideas, mis experiencias, los sacerdotes también, los laicos también, unos movimientos y otros, escucharnos unos a otros. Bueno, pues vamos viendo, ¿verdad? ¿Podemos hacer propuestas de evangelio fuertes y liberadoras?